6 de la mañana, 38 minutos. A esta hora hay más reacciones y análisis al anuncio del presidente Gustavo Petro de anunciar la consulta popular por decreto. Eduardo Hernández, usted tiene más voces. Sí, señor. Habíamos leído hace algunos minutos el comunicado del Consejo Gremial y a esa voz se acaba de sumar FENALCO, el gremio de los comerciantes, que con preocupación pues lee ese anuncio que ha hecho anoche el presidente Gustavo Petro, la decisión de convocar por decreto a las urnas para la consulta popular. El anuncio de Petro de querer convocar por decreto la consulta popular es un auténtico y descarado golpe de Estado. El artículo 104 de la Constitución Nacional es absolutamente claro cuando dice que, salvo un concepto previo del Senado que ya negó la primera convocatoria de la consulta popular, se podría ejecutar. Este es un nuevo intento desesperado por apropiarse de 750.000 millones de pesos e iniciar la campaña del 2026. Escándalo tras escándalo que ocurre en este gobierno se quiere tapar, distrayendo al pueblo que ya no le come cuento y que adicionalmente está cansado de tanta improvisación y tanto desgobierno en Colombia. Los empresarios también rechazando esa posibilidad. Estamos en contacto a esta hora con Pedro Medellín, columnista, analista político. ¿Usted cómo lee esto que ha ocurrido en las últimas horas? Bienvenido a Noticias Caracol. Buenos días, Eduardo. Pues yo creo que eso tiene una lectura positiva y una lectura negativa. Lo negativo es que el presidente está tensionando indebidamente las instituciones, está tensionando a la sociedad civil y está tensionando la situación del país hasta un punto en que el asunto puede llegar a romperse la cuerda, y ese es un tema que es muy delicado. Pero en eso también hay como una perspectiva positiva, que es lo que está logrando con que los partidos políticos se expresen conjuntamente, incluyendo a la ASI, el partido de la U, el Partido Liberal, el Partido Conservador, en segundo lugar. Entonces está uniendo al país político, está uniendo al país nacional, y ese es un resultado que es muy importante. ¿Y en torno a qué? Los está uniendo en torno a la institucionalidad. El segundo punto importantísimo es que está forzando la institucionalidad hasta un punto en que él va a llevar a mostrarnos qué tan sólidas son las instituciones colombianas y qué tan fuertes son nuestras leyes. Y lo tercero es que está poniendo a los propios funcionarios, a las propias instituciones que están siendo sometidas a presión, por ejemplo la Fiscalía, a que tengan que corregir el rumbo en estos días de lo que han ido tomando. Entonces, me parece que tiene elementos positivos y elementos negativos. Y aunque aparezca muy fuerte, aunque sea, el presidente Petro está tensionando hasta un punto tal la situación que puede llevar una sorpresa grande. Dice el presidente Petro anoche, a propósito de las instituciones, que no es una amenaza, pero que si las instituciones no obedecen al pueblo, las instituciones deben desaparecer. ¿Usted qué opina? El presidente se equivoca, o mejor, no se equivoca en ninguna de sus equivocaciones. El presidente es muy preciso cuando se equivoca. Lo que puede pasar es que él sueña con que si lo van a tumbar o que si va a pasar algo contra él, el pueblo se va a levantar y va a hacer la revolución. Lo que no se ha dado cuenta es el mensaje que le dio el mismo pueblo el 28 y 29 de mayo, cuando no salieron a su convocatoria del paro. Y en lugar de que se venga la revolución, lo que se puede venir es la desobediencia civil. Esto de poner nuevos impuestos, esto de someter el tema de tierras a unas tensiones que van más allá de lo que se podría hacer, lo que puede estar llevando es a que la gente un día se levante y diga, ¿sabe qué? No más, y entre en la desobediencia civil. Y eso va a ser una sorpresa para el presidente Petro, como fue la sorpresa del 28 de mayo. Señor Pedro Medellín, a pesar de que la reforma laboral estaría a un debate de ser aprobada en el Senado, a pesar de que el gobierno también radicó una segunda consulta popular que incluye preguntas sobre el sistema de salud,
El gobierno insiste en ese argumento de un vicio de trámite en el Senado que lo llevaría o que lo habilitaría automáticamente para convocar la consulta popular. ¿Usted cómo lee esa insistencia? Mientras en el Congreso tiene posibilidad, él por el otro lado pues sigue llamando a las calles, a la consulta popular, corrijo. Porque el presidente está poniendo la política por encima de los problemas del país. Él no está entendiendo que se está abordando uno de los problemas serios, que está el problema de la reforma laboral, y que se están dando algunas soluciones y que se están tomando unas medidas que pueden ser importantes. Él necesita la consulta por razones políticas, no porque esté en la defensa de los derechos laborales y de los derechos sociales de la gente. Él necesita eso para su campaña electoral de camino al Parlamento 2026 y a la presidencia 2026. En eso está tratando de mostrarle al país un mensaje que no es y una realidad que no es, y la gente se la va a cobrar muy duro. Sí, doctor Medellín, el presidente plantea en las últimas horas que al final esto lo dirima la Corte Constitucional, que sea la Corte la que diga si es o no válido convocar a las urnas vía decreto, bajo el entendido de que el Senado no se pronunció. Pero tenemos una Corte Constitucional que quizá podría tener mayorías en el petrismo. ¿Usted cómo analiza eso? Mira, en Colombia pasa una cosa muy interesante, y es que en Colombia la silla aprieta. Cuando la gente llega a las Cortes, cuando la gente llega a la Junta del Banco de la República, cuando llega a la Corte Constitucional o a instancias de ese nivel, la silla lo aprieta exigiéndole sindéresis, exigiéndole coherencia, exigiéndole conocimiento, y la gente ahí se transforma mucho. Y ese es un tema que es muy interesante. Fíjese que ya tiene mayoría en la Junta del Banco de la República y no han tomado una decisión todavía que se salga pues en función de lo que está pidiéndoles el presidente Petro. Yo creo que la Corte Constitucional, si llega a ser la instancia, porque creo que la instancia es el Consejo de Estado, por el hecho de que se trata de una medida de orden administrativo, pero hay que mirar eso, entender bien qué es lo que van a sacar. Pero si llegase a ser o la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, van a primar las reglas de juego establecidas en la Constitución y la ley. Los funcionarios, cuando toman posesión del cargo, juran lealtad y juran hacer respetar y hacer valer la Constitución, no al presidente, a la Constitución. Y eso en el campo de los militares, el campo de los jueces, es absolutamente fundamental. Bueno, pues todos esperamos que eso sea efectivamente lo que ocurra. Doctor Medellín, gracias por estos minutos en Noticias Caracol. A usted, Eduardo, buenos días, y a todos los televidentes.